¿Cómo van? ¿Ya acabando Besat Hashem? Acabando, ay, Nunca se acaba, ¿verdad? nunca se acabando de empezar, casi, Eso, casi. Baruch Hashem, con salud. Muy Con bien. salud y alegría. Amén, 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 así, sí, así es. Ok, vamos a Gracias. continuar con nuestro Pirkei Avot. Quisiera terminar, no sé si mañana o pasado, lo que habíamos empezado el día jueves de las Makot, que representa en Avodat Hashem y en el tema de las Sefirot, lo de las Makot, que me quedé el jueves, que no lo pude acabar, se me acabó la batería del teléfono, la batería de la laptop, todas las baterías se acabaron y ya no pudimos terminar. Y esperemos Besat Hashem. Yo creo, a lo mejor, no sé si quieren mañana o el miércoles, el jueves pensaba hablar de otra cosa, algo que es más allá de Lela Seder, pero para que lo podamos acabar. Bueno, vamos a continuar hoy con nuestra Mishnah de Pirkei Avot, que Mina Shamayim ahora sí ya es una costumbre, los Shabbatot que hay entre Pesach y Shavuot, que son 7 semanas, ya van a empezar Besat Hashem, estudiar el Pirkei Avot. Técnicamente hay varios motivos. Uno de los motivos que traen Hazal es porque por cuanto que en el hemisferio norte está por comenzar o en algunos países incluso ya comenzó lo que es el horario de verano. En México me parece que Mina Shamayim, Baruch Hashem, este año va a empezar hasta después de Pesach, pero algunos años ha sido el horario de verano, empieza antes de Pesach. Y en Israel me imagino que en cualquier momento también va a empezar el horario de verano. Entonces, como los días son más largos, entonces Shabbat en la tarde hay más tiempo para poder estudiar Torah. Entonces, Jajamín fijaron que se estudie Pirkei Avot Shabbatot en la tarde. Entonces, como el Pirkei Avot tiene 6 perakim y hay 7 semanas, entonces se acostumbra a estudiar cada Shabbat un perek del que es, obviamente no contando el Shabbat, que entra el Shabbat, que es el de Hol HaMoed Pesach, en años que cae el Shabbat Hol HaMoed, o este año que Mamash cae Yom Tov, el mismo día de la semana que Shabbat, el Yom Tov, el Shvish, el Pesach, Aharon el Pesach. Ok, entonces nosotros, Baruch Hashem, que ya vamos en el Perek Dalet, ya tenemos como algunas semanas adelantadas a lo que es el Pirkei Avot. Nosotros nos encontramos en el Perek Dalet, según la versión de la Mishnah que cada quien maneje como cada quien lo tenga. Tenemos la segunda Mishnah, una Mishnah parecida a otra Mishnah que vamos a ver más adelante, que no es la misma Mishnah, pero es una Mishnah un poco parecida. Vamos a hacer un pequeño repaso. El principio de la Mishnah Yutalef, que a lo mejor ustedes la tienen en la misma Mishnah Yutalef en algunas versiones y en otras Mishnayot puede ser que ya esté un poquitito más adelantada, es que el que hace una mitzvah en el Shamaim se genera un malaj que que es un melitzi osher, que es un malaj que lo protege, lo guía, lo acompaña, lo defiende en algún momento, y el que hace Barminan verá es un malaj que lo viene a acusar. So, explicamos diferentes jajamim, las diferentes opiniones a qué se refiere lo que es este malaj. La segunda idea de el principio de la Mishnah es Chubau Ma'asim Tovim, la conducta, la buena conducta y hacer teshuvah, es decir, los dos aspectos que una persona maneje, que es sur merraba, hace tov, aléjate del mal y haz el bien, son dos protecciones que tiene la persona en contra del Yetzer Hara y en contra de las cosas negativas que pueda tener una persona. Y ahora viene la segunda parte de la Mishnah, en la cual es otro tema, porque es otro jajam el que está hablando, y es Rabbi Yohanan Asandlar Omer, Rabbi Yohanan, el que se dedicaba a que era zapatero, mamash, o según otras versiones, así se le decía, dice algo que es parecido a otra Mishnah, que vamos a ver, pero que no es mamash igual, pero es muy parecido. Kol knesial shei leshem shamaim, toda reunión que es con una finalidad que sea leshem ¿Ya shamaim. terminó ya, Pancha? Sofá Ya para que empecemos por aquí también. Que esa junta, que esa Salió reunión mucho de la silla. de la persona se reúna, tenga un buen final,
si la intención que la persona tuvo fue buena, el final también resulta ser bueno. Y cuando esa reunión tiene intereses privados de por medio, no está hecha 100% Leshem Shamayim, entonces al final se anula y no tiene un sof, no tiene un final Shemit Kayem, que sí se mantiene. Vamos a tratar de entender un poquito esto, ¿qué quiere decir? El Bartenura no explica nada sobre esto, pero Rashi sí explica, y Rashi dice, ¿qué quiere decir que va a tener un final positivo? Entonces dice, si nosotros nos reunimos con una intención, no sé, de hacer una cosa buena, por ejemplo, empezar un grupo de gente que empiece a estudiar Torah, o juntar un grupo de gente para hacer una yeshiva, o para generar o para crear una cosa nueva de tzedakah, una fundación o algo que sea una cosa positiva. ¿Cuál es el sofá? ¿Cuál es lo último? Dice Rashi, lo que quiere decir con eso es que esa cosa va a tener éxito. Si yo cuando empiezo una idea, a generar una idea, es una idea que es Leshem Shamaim, es una idea que es para que la gente se acerque a Hashem, para que la gente tenga una cosa que tenga que ver con algo que es Leshem Shamaim, con un objetivo que es para Dios. Entonces la interpretación de Rashi es que la finalidad en la cual la gente se reunió, no la reunión per se, sino la finalidad por la causa a la que la gente se juntó, entonces va a tener éxito esa causa. Sofá leit kayem, es decir, tie aetza, la idea esa que en la cual los reunimos, tie kayeme tu mutzlahat, va a tener un buen fin. Esa es la interpretación que tiene Rashi. No todos los jajamim interpretan eso. La interpretación de otros jajamim es que la reunión misma es Leshem Shamaim. Si la reunión misma es Leshem Shamaim, Sofá Leitkayem, ¿qué quiere decir? Que al final sí se va a cumplir. La reunión misma, a la Knesia Atzma, la misma reunión va a tener éxito. Lomar, Sheaf al pi shetireh bitchila be'oni haknesia, Sofá Leitkayem. Al final, en un principio, a lo mejor va a haber poquita gente que se va a plegar a esa Knesia. Knesia suena, como dijimos la semana pasada, como un lugar no que estamos acostumbrados, pero Knesia viene de la Shon Bet Knesset, donde la gente mitkanes, donde la gente se reúne. A veces pasa, y que generalmente pasa eso en la mayoría de los lugares en el mundo, Bijlal, las escuelas, las yeshivot, los kolelim, los Beate Yaakov, generalmente siempre empezaron con poquita cantidad de gente, y después con el correr de los años fue creciendo. Esa es una reaya, el hecho de que fue creciendo es una demostración que el fundamento de esa reunión tuvo una connotación que es Leshem Shamaim, que fue para bien. ¿Qué es lo que es para bien? Que al final uno vio que hubo un crecimiento en eso. No sé, esa escuelita que empezó con 20 es mucho, empezó con, no sé, 2, 3 alumnos, hoy en día ya tiene muchos alumnos. Quiere decir que tuvo una buena intención. Generalmente eso es lo que generalmente sucede en la mayoría de las escuelas o de las yeshivot o de los Bate Yaakov, donde vivimos en la Gola, fuera de Eretz Israel, y en Eretz Israel yo me imagino que también debe ser lo mismo. Se empezaron las escuelas con poquitos alumnos y después con el correr de los años fue teniendo más alumnos. Los knises, por ejemplo, yo me imagino también en Tecamachalco, en Polanco, en diferentes lugares, cuando el grupo de inmigrantes llegaron a México, empezaron a hacer un knis chiquitito ahí en el centro, ¿no? De no sé cuántos, a lo mejor cuántas mitfalelim habían ahí, a lo mejor 10 o 20 personas. Con el correr de los años, la gente se fue cambiando de casa, cambiando de lugar, y se fue ampliando y ampliando y ampliando, y hoy Baruch Hashem tenemos comunidades enteras de cientos de personas que pertenecen a esas comunidades, que empezó en un principio con personas que a lo mejor se podían contar con los dedos de la mano, pero como hubo una buena intención, la intención era que haya un lugar de Torah, entonces Hashem mandó una veraja. Es decir, lo que Rabbi Yohanan Sandlar está expresando en esta Mishnah en particular es
que tiene mucho que ver en las cosas que son espirituales, tiene mucho que ver la intención con la que la persona hace las cosas. En las cosas espirituales, Hashem le da a la intención un efecto muy fuerte, no con otras cosas, con una cosa medicinal o con una cosa que tiene que ver con una construcción o no sé, con una ciencia normal, la intención no tiene nada que ver. El éxito o el fracaso tiene que ver con el resultado final. Yo fabrico ropa, si la ropa está fabricada con un estándar de calidad suficiente, entonces Hashem hace que Bedere Jateba, como estudiamos en el Shara Bitajón de Rabenu Baje, si uno hace las cosas como las tiene que hacer, se comporta como se tiene que comportar, en teoría tiene que tener éxito en lo que la persona está haciendo. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas bien. No tiene nada que ver la intención si es Leshem Shamaim o no es Leshem Shamaim. En cambio, en cosas que tienen que ver con la parte espiritual de la persona, sí tiene mucho que ver la parte intencional que tiene la persona. Si la persona, cuando da una clase de Torah, cuando empieza un proyecto nuevo de difusión de valores, tiene en mente en la Kavaná que sea Leshem Shamaim, obviamente que va a costar trabajo y obviamente que el Yetzer Hará se mete y obviamente que no va a ser muy fácil, pero sofá, al final, a largo plazo, Hashem ayuda a esa persona para que esa cosa buena que la persona quiso hacer tenga fundamento y tenga existencia. Esto es lo que dice Rashi, lo que dicen los Jajamim. Besheina Leshem Shamaim, y si es una reunión que no es Leshem Shamaim, es decir, tiene otros motivos por atrás, honor, dinero, diferentes cosas, entonces, el Dom, Afalpi, miren lo que dice Ikartos Afotiom Tov, Afalpi Shetireo Tam Matzlihim, aunque tú veas que esas personas están teniendo un éxito, ese es un éxito ficticio. Ein Sofá Leitkayem. Velo Kashia. Y eso no es una cosa que se tiene que complicar y tiene que ser conflictiva para ti. Porque nosotros vemos de que hay personas que no hacen las cosas bien y sí siguen teniendo éxito. Entonces no es una cosa que tiene que ser kashia, que tiene que ser caché para ti. A veces sí logra uno verlo y a veces uno no logra verlo, pero al final, a largo plazo, que poquita gente tiene el mérito de ver los largos plazos, sí Hashem manda un éxito rotundo y directo cuando es una cosa que viene acompañado con una buena intención. ¿Qué es Sheina Leshem Shamaim? Entonces, Kol Knesia, toda reunión por algo religioso, ¿cuál sería el enfoque que sería negativo en una reunión con un objetivo religioso? ¿Qué quiere decir que no es Leshem Shamaim? Contestan los Jajamim, Afalpisha Knesia y Lidvar Mitzvah. Aunque tú te reúnas con ese tipo de gente y quieres hacer un objetivo que sea una cosa de mitzvah, Kolma Sheyeshva Machshava Poselet, cualquier cosa que tenga en el camino una Machshava Poselet, es decir, un pensamiento que nulifica el buen pensamiento, es decir, por ejemplo, Yohara, presunción, Vegeut, y Gaba, y ser presumido o prepotente, Asher-i, que es una cosa que es muy normal, Metsuyaba, Oskimi, Matzibur, que es muy difícil diferenciar cuando una persona hace un voluntariado y trabaja con gente, si realmente lo está haciendo 100% Leshem Shamaim, o está mezclado dentro de ese voluntariado cosas que son para que le den a una persona cabod o que lo pongan o lo sienten en la primera fila, etcétera, etcétera. Entonces eso ya lo considera la Torah, lo considera el Pirkei Avot, que no se llama eso que es Leshem Shamaim. Entonces puede ser que contenga esa reunión un porcentaje de orgullo, de prepotencia, de lo que sea, y que eso no sea una cosa que después prospere en un éxito. Puede ser que sí, puede ser que no. Conclusión, si una persona quiere que algo sea 100% exitoso en lo que hace relacionado con lo que tiene que ver con la religión,
tiene que tener la gente una visión y un objetivo que sea Leshem Shamayim, no para ganar dinero, ni para hacer negocios, ni para otra cosa, sino que sea 100% con una intención de Torah. Para que eso se logre, las personas que están trabajando en ese proyecto tienen que ser personas que tienen que tener un nivel religioso suficientemente elevado para que esa kavaná, Leshem Shamayim, sea una kavaná que se cumpla, sea una cosa que sea pertinente. Mezclar personas a lo mejor muy capaces intelectualmente, pero que religiosamente no tienen el nivel adecuado, eso puede provocar una situación de descontrol en la kavaná misma, en el objetivo mismo de hacer las cosas como tienen que ser. Muy bien, aquí cuentan, por ejemplo, un maasé que pasó con el Hafetz Haim, que cuando el Hafetz Haim tuvo mucho arihut yamim, vivió muchos años, falleció en 1933, vivió casi 100 años. Entonces, cuando él tenía como 90 años, llamó a una junta. Bueno, vamos a hacer un poquitito de historia antes. Básicamente, el desarrollo del mundo muy religioso organizado, para ser claro, lo conocemos mucho por el lado ashkenazí, porque el lado europeo occidental vivían muchos Yehudim que se habían escapado de la Inquisición y de las persecuciones de España y de Portugal, y se ubicaron en países como Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, etc. Y se organizaron en grupos comunitarios, no es que vivían de manera aislada. Ahí fue creciendo mucho el mundo de la Torah. No quiere decir, Haz Shalom, que en el mundo sefaradí no creció, pero en el mundo sefaradí era la población más chiquitita. Había menos gente que estaba en el mundo gobernado, vamos a decir, por el Islam, por los árabes. Había más Yahadut, más Yehudim se fueron para el lado occidental. ¿Por qué? Porque estaba más desarrollado la revolución industrial, las ciencias, las artes y todo eso, estuvo más del lado occidental que del lado oriental. Entonces, las comunidades judías que se organizaron en Europa empezaron más o menos por finales del 1800, mediados de 1800, a organizarse en grupos de rabanim, que los rabanim se agrupen en grupitos, rabanim del norte de Polonia, rabanim del sur de Polonia, rabanim de Lituania, rabanim de Riga, rabanim de Latvia, rabanim de diferentes lugares de Europa, en el cual se organizaban y tenían juntas rabínicas. Una de las famosas, de las más contemporáneas que existen y todavía existe hoy en día, es un grupo de rabanim que se llama, lo que se llama Agudat Israel, que hoy existe todavía, un grupo que es Agudat Israel. Agudat quiere decir grupo. Agudat Israel es un grupo de Israel, de rabinos, que hay en muchas partes del mundo. En Europa hay, también en Estados Unidos hay. De hecho, cuando empezó la Medina, bueno, no tanto cuando empezó, más o menos en el año 1950 y algo, grupos religiosos que querían tener una representación en el gobierno de Israel, se agruparon e hicieron un partido político que se llamaba Agudat Israel. Hoy en día los partidos religiosos tienen otros nombres, no hay mucho de Agudat Israel. Agudat Israel básicamente se basaba más en rabanim que venían de una escuela hasídica, más así, que antes no había tanta división política entre alguien que es hasid y alguien que no es hasid, entonces se reunían en grupos y así se llamaba Agudat Israel. El Hafetz Haim, que pertenecía a este grupo de Agudat Israel, en una de las juntas, cuando él ya estaba muy mayor, ya tenía como 90 años, convocó a una junta de Jajamim, de Roshei Yeshivot, de Shohatim, de Morim, etcétera, etcétera, en el lugar donde él, más que nada, él vivía en Rusia, en la ciudad de Radin, pero en el mundo litaí, es decir, no perteneciente al grupo hasídico, estaba muy fuerte Vilna, ¿sí? Que es la capital de Lituania. Entonces, más o menos se habían agrupado rabanim que estaban en Vilna, en Grodno, en Slavotka, lugares que estaban más o menos por esa zona, y decidieron que tienen que hacer una junta antes de Shavuot. Más o menos estamos hablando principios de 1900, una cosa así. No, más, porque si el Rab falleció en el 33, pónganle que era más o menos 1920, una cosa así.
Entonces, ¿cuál era el objetivo de esa junta? Es buscar, dos cabezas piensan más que uno. Entonces, varios rabinos buscan, como hoy en día que también se hacen congresos educativos, se hacen congresos de todas las cosas, médicos, de todo, que juntos logren buscar etzot, buscar consejos, cómo fortalecer las escuelas religiosas que existían en ese momento en Europa. Tanto de manera física, es decir, cómo fortalecer que se junten más dineros y que haya más recursos materiales, y también recursos espirituales, cómo hacer que los niños estén más contentos, que haya una mayor participación de concurrencia judía educativa en las escuelas, etcétera, etcétera. Recordemos que en Europa del 1910-20 existía una presencia muy, muy fuerte de todo lo que es los estudios laicos, porque en Europa era obligación que los niños vayan a escuelas de gobierno. Entonces los Yehudim, ¿qué tenían que hacer? O hacerse los tontos y no ir a las escuelas del gobierno, como muchos hacían, o tener que negociar. En la mañana iban a escuelas de gobierno y en la tarde fortalecían toda esa parte que les faltaba en yeshivot. También Sarah Schneider fue la misma idea que hizo en 1923, 1924, cuando se dio cuenta que las chavas lo único que hacían era estudiar la secundaria y la prepa en escuelas de Goim y no tenían ninguna base de la parte religiosa. Ok, entonces estaban platicando y todos estaban muy ansiosos de darle la palabra al Jafetz Haim, que él iba, vamos a decir, era como un presidente honorario, y cuál era la participación en el foro que él iba a decir, qué es lo que él iba a hablar. Entonces todos estaban esperando que él llegue, ya habían dicho que el Rab estaba por llegar en cualquier momento, obviamente toda la gente se puso de pie cuando el Rab estaba por entrar, y estaba también un jajam que se llamaba de nombre el Rab Shlomo Gordon, y entra el Jafetz Haim, entonces los rabanim estaban muy, muy emocionados, hasta el punto que dijeron la verajá de Sheheyanu, Bekiemanu, Begianu, las manas en voz alta, y también cuando uno ve un Talmid Jajam muy grande, Shehalak, me Jochmató le Yereab, una verajá que se dice cuando uno ve a un Rab, y todos estaban así como parados. En ese momento, el Rab Jaimoise Gorozinski, que era uno de los grandes que también vivía en esa época, dijo que se llamaba esta junta, cuál era el motivo de la junta, etcétera, etcétera, y que el Jafetz Haim pidió que se hiciera esta junta para que se fortalezcan los lazos de unión entre las comunidades y ver cómo se podían mejorar las cosas en la parte educativa. Entonces iba a empezar ya la plática, y el Jafetz Haim en el contenido de su plática dice: ustedes ven que yo ya tengo 90 años y que para mí es muy difícil viajar hasta aquí, estas distancias. Estamos hablando, obviamente, no había ni avión ni nada, eran con carretas y con esas cosas. Pero yo pensé que es importante que yo entre a esta junta y que yo sea parte de esta junta, porque tiene que haber una cosa buena si yo participo en esta junta. ¿Cuál es la cosa buena que se puede sacar en mi participación en esta junta? Es, si yo al tener 90 años y físicamente para mí requiere de un esfuerzo físico poder venir, viajar a esta junta por Caboda Torah, por nada más, yo quiero venir aquí para darle a la Torah el lugar que la Torah pertenezca, y esto es un esfuerzo para mí bastante importante. Calva Homer, esto tiene que ser una enseñanza para ustedes mucho más y más, que si ustedes son jóvenes y ven que un viejito viene desde una distancia tan larga para participar en una reunión, ustedes tienen que tomar una enseñanza de esto y decir, si este viejito que tiene 90 años se esforzó tanto para llegar hasta acá, mucho más y más yo, ¿cuánto es el esfuerzo que debo de hacer para poder participar en una reunión de Torah y hacer lo que más pueda para fortalecer los lazos del pueblo de Israel con la Torah? Y el Rab agregó y dijo lo siguiente: la vida de la persona normalmente es que una persona que quiere comprar una mercancía y no entiende de esta mercancía si es buena o si es mala, ¿qué hace? Se aconseja con alguien que sabe de eso. Si a mí de repente ahora se me ocurre
no sé, vender pelucas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer primero? Primero que nada, hay que estudiar el mercado, ¿no? Si está buena la idea de vender pelucas, cuánta competencia hay, etcétera, etcétera. Y lo segundo que voy a hacer es, le voy a pagar a alguien que me asesore, que me enseñe cómo se hacen las pelucas, qué tipo de pelo de peluca hay, dónde es el mejor lugar donde se venden. Una persona requiere de asesorarse. Si eso es en unas cosas que son físicas, si Benoeg en el mundo, cuando uno se dedica a eso, lo hace con esta cosa que es una cosa física, y no para y no se detiene hasta que él esté seguro que básicamente lo que él está haciendo está bien con lo que él está haciendo, y gasta el dinero y la inversión para que sea porque tiene confianza en ese negocio, más y más y más cuando estamos hablando de un tema de Torah que es 100% espiritual, que es algo que no tiene ningún valor físico porque la Torah sobrepasa cualquier valor físico, mucho más y más que una persona tiene que hacer todo lo que esté en sus manos y más para poder preservar esas cosas que son tan importantes. Y el Rab continúa hablando sobre la importancia que tiene la educación religiosa, la educación de Torah, y, etcétera, etcétera. Y de toda esta reunión salió, eso es lo más interesante de toda esta reunión, que de todo esto salió las futuras escuelas que después siguieron y que Baruch Hashem, gracias a esas escuelas, hoy en día el pueblo de Israel mantiene su kium, mantiene su existencia dentro del pueblo de Israel. Es decir, que sí, esta Mishnah, obviamente no necesitamos de este cuento para saber que esta Mishnah es verdad, pero sí tiene una fuerza muy grande cuando uno hace una cosa que tiene una kavaná, que tiene una intención Leshem Shamaim, los frutos se ven y es bastante diferente a cuando uno ve situaciones que se junta la gente y no es tan Leshem Shamaim, el éxito arrollador de las cosas no tiene esa repercusión o ese impacto tan fuerte como lo tuviera si realmente es con una cabana que es 100% Leshem Shamaim, ¿sí? Entonces, cuando él terminó de hablar y dijo sus cosas de corazón, y aquí aumentan de detalle, no vamos a leer con lujo de detalle todo lo que le fue la junta, que el Hafetz Haim se puso a llorar, y cuando él se puso a llorar de tanta emoción, toda la gente que estaba ahí, todos los rabanín también se pusieron a llorar, y hubo un compromiso muy fuerte de hacer lo que está en las manos de todas las personas para que lo puedan hacer, es lo que es realmente, que es una knesía, que es Leshem Shamaim. Obviamente es una cosa muy delicada y es una cosa muy sutil, y Boreolam es el que Bojen Klayot Vale, Boreolam es el que conoce las intenciones que las personas tienen, si realmente es una knesía Leshem Shamaim o no es una knesía Leshem Shamaim. Aquí la gran diferencia que hay entre esta Mishnah y la Mishnah que también habla del Leshem Shamaim es que la otra Mishnah, que vamos a ver más adelante, es Kol Mahloket Shei Leshem Shamaim Sofa Leitkayem, de Kol Mahloket Sheina Leshem Shamaim Ein Sofa Leitkayem. Es cuando nosotros hablamos de un Mahloket, de una diferencia de opinión. Cuando hay diferencias de opiniones, pero esas diferencias de opiniones y esas discusiones tienen como propósito enaltecer el cabot de la Torah, es decir, se vale que yo piense así, se vale que tú pienses diferente, pero no por eso vamos a entrar a la política o al odio o a que yo no como en tu casa porque tú usas los dos son súper kasher, pero uno tiene que ver X-Rab y el otro tiene que ver el X-Rab, cosas en ese sentido. Entonces ese es un mahloket que no es bueno y que no crece nada bueno. Pero hay mahlokot, hay diferencias de opiniones que vemos nosotros que la Torah está llenísima de esas diferentes opiniones que son para enriquecer a la Torah. Entonces es Sofá Leit Kayem, por ejemplo, el mahloket famoso, que el Pirkei Avot lo trae, que nosotros lo vamos a ver más adelante, que es lo de Hillel y Shammai. Aquí hay un punto que con esto terminamos la Mishnah, es muy interesante. ¿Por qué en Ibrit, en la Shona Kodesh, cuando utilizamos una cosa que se llama que es una buena intención, el lenguaje que se utiliza para decir que algo es bien intencionado, ¿cómo lo decimos en Ibrit?
Leshem Shamaim, a nombre del cielo. Está rara esa expresión, porque podríamos decir que es algo que es con una buena intención, Kavaná Tová, Kavaná Shel Torah, Kavaná, yo qué sé. Pero Jajamim agarraron y pusieron el nombre que se llame Leshem Shamaim, a nombre del cielo. Entonces explican Jajamim por qué se quedó esa expresión que cuando alguien hace algo que es con una buena intención, se llama que es Leshem Shamaim, que lo está haciendo a nombre del cielo. Entonces pueden encontrar varias explicaciones. Aquí me gustó una muy bonita, que traen los Jajamim, es cómo se dice cielo en hibrit, Shamaim. ¿Por qué se dice cielo en hibrit? Es decir, ¿por qué en hibrit cielo se dice Shamaim? Entonces Rashi lo trae luego cuando Hashem decide hacer el mundo y Hashem decide separar y crear esto, lo que nosotros conocemos como espacio. Antes no existía eso. Entonces Hashem tuvo que separar. Y cuando separó y creó esto, lo que conocemos hoy como la atmósfera, el espacio, la gravedad, no sé. Separó las aguas, puso aguas en el cielo, que las evaporó, que formó el cielo, que se llama Shamaim, y las aguas las juntó aquí en el mundo físico, en aguas, en ríos, en manantiales, en lo que sea. ¿Cómo se dice en hibrit cielo? Shamaim. Shamaim es una palabra que no es en singular, es como maim, no existe, es cielos. Shamaim azules, entonces vamos a decir Shamaim kehulim, cielos azules, no hay cielo. Igual que la palabra agua, no hay agua, hay aguas, es en plural. La diferencia que hay entre maim y Shamaim, dice Rashi, es que en el cielo es Shamaim, ahí hay aguas. O la conjunción de palabras es Shumaim, que Hashem juntó los elementos del cielo, es decir, los elementos del fuego y del agua, y juntos se unió el fuego con el agua, cosa que generalmente se mantiene contradictoria, se mantiene el conflicto, porque el agua apaga el fuego y el fuego evapora al agua. Son elementos que físicamente se contradicen, pero para hacer la voluntad de Hashem se unieron. Esa es la idea de Leshem Shamaim. Cuando nosotros utilizamos la expresión Leshem Shamaim a nombre de Hashem, a nombre del Shamaim, que Shamaim es Hashem, utilizamos la palabra Shamaim para enseñarnos que nosotros tenemos que manejar nuestro propio carácter. A veces que es irascible, a veces que es en contra de, para enfocarlo y canalizarlo para el servicio divino. No siempre la persona sirve a Hashem con lo natural de uno. A veces uno tiene que servir a Hashem también antinatura. También si no tengo ganas de hacer las cosas, también las tengo que hacer. Incluso cuando nosotros hablamos de flojera, de inactividad o de que no tengo ganas de hacer, así como el fuego con el agua hicieron las paces para crear el cielo, así nosotros tenemos que tratar de servir a Hashem, como decimos en el Shema, ¿no? Bejol levabeja, con todo tu corazón. Levabeja se puede decir levabeja o se puede decir libeja, pero Hashem escogió la palabra levabeja, tu corazón, con dos bet, como dice Rashi. Sirve a Hashem con tu Yetzer Hatov y con tu Yetzer Hara. También cuando no tengas ganas, también existe servir a Hashem en ese sentido. Entonces, eso es lo que quiere enseñarnos a nosotros. No necesariamente siempre tenemos que entender, siempre tenemos que nos guste, ojalá que siempre la persona entienda cómo servir a Hashem, ojalá que siempre a uno le guste servir a Hashem, pero no es una condición que si eso no se cumple, ya no sirve el servicio divino. Por supuesto que también hay que hacerlo. Y eso es lo que quiere decir Shamaim. Shamaim es cielo. Hashem hizo el cielo y le dio a la persona la capacidad de estar en la tierra y de poder transformar el pedacito de tierra que uno vive también en cielo. Es decir, las personas tenemos esa capacidad de transformar la parte física en la parte espiritual. Eso es lo que la Torah nos quiere decir con la expresión esta que es Leshem Shamaim. Ok, ahora sí cambiamos de Mishnah. Y la Mishnah nos dice, Rabbi Elazar ben Shamua Omer, Rabbi Elazar ben Shamua solía decir, Yehi kevot talmidcha, Habib aleja keshelach, sea el honor de tu alumno
tan querido para ti como tu honor mismo. El honor, ukvot javeraj, javerja que mora rabaj, el honor de tu amigo que sea como el temor que le tienes a tu rabino, a tu rab, humorá rabaj, y el temor, la reverencia que le tienes a tu rabino, que sea que mora shamaim, como el temor que le tienes a Dios. Es decir, aquí hay una escalera de respeto y de reverencia que la persona tiene que tener a diferentes tipos de personas según el estándar y el estatus que tienen estas personas. Cualquier persona pensaría que una persona que es maestro de otra persona no necesita respetarlo tanto porque a la persona que es maestra es la que sabe más y es la que tiene que enseñarle a la otra persona. Entonces su nivel de respeto no debería de ser muy elevado porque el que sabe se entiende o se podría interpretar que no necesita respetar tanto al que sabe, el que sabe más no necesita respetar tanto al que sabe menos. Viene el Pirkei Avot y te dice estás en un error. Respeto, Kavod, como respeto, tienes que respetar a tu alumno igual que como te respetas a ti mismo. Es decir, tratarlo como un par, no en cosas que no corresponden, pero en cosas que sí lo puedes tratar a él como un par, trátalo a él como un par tuyo. ¿De dónde aprende el Pirkei Avot esto? De la Torá. La Torá, en el libro de Shemot, cuando Moshe Rabenu tiene que preparar al pueblo de Israel para guerrear en contra de Amalek, que Amalek nos agarró de sorpresa saliendo de Mitzrayim, va Moshe Rabenu y le dice a Yoshua, Bejar lanu anashim, escoge para nosotros soldados para que puedan ir a la guerra. ¿Quién era el rabino? Moshe. ¿Quién era el alumno? Yoshua. ¿Con qué expresión se expresó Moshe hacia Yoshua? Escoge para nosotros, es decir, tú y yo somos del mismo equipo. Eso de decirle a un alumno somos del mismo equipo es tratarlo como un par. De ahí Jajamim aprendieron que la persona tiene una obligación moral de tratar a su alumno, que en este caso era Yoshua, el alumno de Moshe, como si fuera uno mismo, sin necesidad de establecer una diferencia de privilegios, sin una necesidad de hacer cosas así raras y distintas entre el maestro y el alumno. Obviamente, esto no significa que un maestro no tiene una responsabilidad de enseñarle al alumno, que el alumno lo tiene que respetar a uno. Obviamente que uno lo está haciendo para educar al otro. Entonces, pues, Besat Hashem, cuando prontamente se reintegren las clases presenciales, los morim, las moró, todo el mundo tiene que poner atención en el alumnado, especialmente en lo que es un alumnado pequeño, primaria, especialmente, que ahí es donde la persona se forma, que la mora le diga a las niñas, cuando entra una mora, hay que pararse. Eso no es ni gaba, ni presunción, ni nada, es enseñarle a los hijos eso y a los alumnos, y los alumnos lo entienden. No es que la mora necesita que yo me pare porque la mora lo necesita, aunque a lo mejor hay personas que lo necesitan también, pero si suena así, no es lo que la Torah quiere. Lo que la Torah quiere es que eduques a tu hijo, a tu alumno, que te respete como padre o como maestro, porque la Torah dice, no porque yo necesito que tú te pares cuando yo entra, no viene por ese lado. Eso es lo que quiere decir la relación que tiene que haber de respeto es un respeto como si fuera pares. Eso es entre el alumno y el maestro. Después subimos un nivel un poquito más, y el nivel un poquito más es una relación de amistad. Ukvot, javerá, javerja, que mora shamay. ¿Por quién más hay que pararse? Papás, abuelos. Hay que checar bien la alajá. Alágicamente, no sé si abuelos exige que hay que pararse por alajá. Hay que estudiar. Podemos checar en Alajot de Kibbutz Baem, el Yalkut Yosef, el Rabo Badia, en uno de sus libros tiene todo un kuntres, tiene todo un agregado que puso de lo que es Kibbutz Baem. Dentro de Kibbutz Baem se incluye, como preguntan los hajamim, ¿por qué en el diver, en el mandamiento número 1, en el mandamiento número 5, cuando habla de respetarás a tu padre y a tu madre, la Torah utiliza dos veces la palabra et, ¿sí? Kabed et abija beet imeja.
Entonces los jajamim de cada palabra de la Torah estudian algo. Entonces dijeron, ¿por qué será que dice et? Entonces aquí dice le rabot para aumentar a los hermanos mayores, que también hay que respetarlos, a los suegros, por ejemplo, también, a los abuelos, etc. Hay que ver si técnicamente y alágicamente no creo que haya una obligación de la Torah pararse cuando un hermano mayor entra. La verdad no lo creo. Hay que checar bien cómo es la halajá, la podemos checar, Belina, a ver si me hacen acordar. Para mañana traigo el Yalkut Yosef, lo tengo acá en la casa y podemos revisar ahí qué significa. Creo que es un lindo detalle pararse también por los abuelos, es una cosa bonita. Hay alajot, hay que ver qué es alajá y qué es costumbre. Por ejemplo, en el mundo sefaradí, en el mundo ashkenazí, es muy diferente pararse en relación a los padres. Por ejemplo, cuando vamos al Knis y sube al Sefer, el padre, pues también en México se acostumbra a que el suegro o el abuelo de uno sube al Sefer, entonces los nietos o los yernos o las nueras o los que sean se paran en la aliyá de esta persona que está subiendo al Sefer. En el mundo ashkenazí eso no existe, no, nadie se para cuando sube el papá, y no es porque son burros o algo así, son costumbres que se establecieron. No sé, por ejemplo, en el mundo sefaradí es mucho de que cuando alguien ve a su papá o se encuentra en algún lado, le besa la mano. En el mundo ashkenazí eso tampoco no existe, de besarle la mano. Yo creo, de hecho he visto, me tocó ver rabanim ashkenazim que han venido a México y que la gente, por inocencia y por buena onda que es, se le acerca al rab ashkenazí y le quiere dar un beso en la mano. El rab ashkenazí como que saca la mano porque no está acostumbrado, o hasta filu le da risa, porque en el mundo ashkenazí eso no existe. A lo mejor, a lo mucho saludarlo de mano, pero darle un beso no. Es una situación, sería una situación de costumbre de que uno es por el país o por el lugar donde uno vive, no por más cosas. Ok, entonces hay que checar eso. Ahora vamos a hablar a nivel amigos. ¿Cómo sabemos que a un amigo hay que respetarlo, hay que reverenciarlo tanto como si fuera tu maestro? Entonces, aquí vemos también una cosa de la Torah. La Torah también trae una reayá de una relación de hermandad y de amistad hasta el punto de reverenciar al amigo como si fuera el rabino de uno. ¿Cuándo es esto? Cuando Aarón le dice a Moshe, Aarón siendo el hermano mayor de Moshe, le dice, Bi Adoní, mi señor. Aarón le dice a su hermano Moshe, mi señor. De Ajiv Gadol Mimenu Beshanim allá. Aarón era 3 años más grande que Moshe. De todas formas, a Moshe Rabenu le decía mi señor. Ustedes pueden ver hoy en día expresiones así entre rabaniot que hablan así de los esposos. En muchas ocasiones, si tienen oportunidad, seguramente hay filmaciones y grabaciones cuando la esposa de Rav Chaim Kanievsky, la Rabanit Kanievsky, Zichroná Libraja, Zehet Tzadeket Libraja, se expresaba del Rav Chaim, no decía mi esposo, decía el Rav Chaim dice, y pueden constatar eso con varias esposas de Rabanim que hoy en día hablan, se expresan de sus esposos, no dice mi esposo me dice, sino el Rab opina, el Rab dice, es como una expresión de honor que se le da. Básicamente, si el Rab obviamente es un Rab que es muy importante o así, así se expresan. Pero bueno, Aarón, también Moshe Rabenu no era cualquier hermanito, era Moshe Rabenu, pero de todas formas, Jajamim no es que vieron por eso que un amigo de uno respete a su amigo como si fuera su rabino. No lo encontraron por ese lado, sino lo encontraron que Aarón, siendo amigo de Moshe, a Filu, que en edad biológica Aarón era más grande que Moshe 3 años, le dijo mi señor. Es decir, no quiere decir que por eso a un amigo de uno le va a decir mi señor, pero por reverencia, el concepto de amistad que la religión habla es un concepto de amistad que tiene que venir muy de la mano con el concepto de que al quien tú eliges como amigo tiene que ser alguien que tú puedas aprender de esa persona, que sea como si fuera tu rabino. Es decir, hay que escoger tener buenos amigos a nivel de que una persona pueda llamar a ese amigo
como si fuera, honrarlo como si fuera él, como si fuera un propio Rab. Ok. Jajamim hablan mucho sobre la importancia de escoger buenos amigos. Vamos a traer otro midrash que trae aquí el midrash sobre esta parte de donde dice respeta a tu alumno como, respeta a tu amigo como si fuera tu maestro. ¿A dónde dice aquí? No, primero vamos vamos a terminar primero con la Mishnah, y la última parte de la Mishnah es Humorá Rabaj que Morá Shamaim, y reverencia a tu maestro como si estarías hablando con Hashem mismo. Y eso mismo también se aprende de la Torah, y también es algo que tiene que ver con Moshe Rabenu. Cuando Moshe Rabenu en un momento en la Parashá de Balotejá entra en un estado como de mucha tristeza y como de mucha desesperación, y dice que él ya no puede más controlar al pueblo de Israel y que él no puede solo y que hay una presión muy fuerte de todos y que él no está pudiendo con toda la presión que hay del pueblo de Israel. Entonces Hashem le dice, está bien, vas a escoger 70 zekenim, 70 personas que te ayuden. Ahora, el número 70 no es divisible entre los 12 shevatim. Entonces Hashem le dijo, vas a escoger 6 por cada shevet. Si nosotros multiplicamos 12 por 6, no da 70, da 72. Pero Hashem dijo que hayan 70. Entonces, habían 2 que sobraron, es decir, recibieron Nebuá, pero no pertenecieron al grupo de los sabios. ¿Quién eran? Eran medios hermanos de Moshe. Así dice el Midrash, eran Eldad y Meidad, medios hermanos de Moshe, que era por el lado de el padre, me parece. Ellos tuvieron Nebuá, pero no les tocó ser Zekenim. Entonces Hashem, como para compensarlos que no les tocó ser Zekenim, les dio Nebuá, les dio profecía. Y ellos tuvieron esa profecía, ¿y qué dijeron en la profecía? Moshe se va a morir en el desierto y Yoshua nos va a meter a la tierra de Israel. Y la dijeron. Se equivocaron, no estuvo bien, lo dijeron. Como lo dijeron y lo expresaron, Yoshua se sintió muy apenado porque dijo, la gente va a dejar de respetar a Moshe Rabenu y me va a empezar a respetar a mí porque yo voy a ser el continuador del pueblo. Entonces, por su cariño y su amor tan grande con Moshe Rabenu, agarró Yoshua y le dijo a Moshe, Adoní Moshe, Kelaem, Moshe, tienes que encarcelarnos, enciérralos, porque ellos están hablando mal de ti. Kelaem, aparte de la traducción literal que es enciérralos, encarcélalos, se puede expresar la palabra Kelaem, Havlamet, Alef Mem, Kale Otam, extermínalos. ¿Desde cuándo cuando una persona dice algo que al otro no le gusta oír, tiene derecho a exterminarlos? Que Iván Shemardu Beja, dice Rashi, como ellos están haciendo algo que puede provocar que tu autoridad se mueva dentro del pueblo de Israel, que Ilu Mardu Bakadosh Baruj, es como si esa persona se revela en contra de Dios, Behayabim Kelaya, y merecen un exterminio. De aquí Hazal aprendieron que una persona que le falta el respeto a un Talmid Jajam, estamos hablando Talmidei Jajamim a nivel de Moshe Rabenu, merecería de alguna forma que esa persona tuviera una pena de muerte. Obviamente esto no es aplicable el día de hoy, ni porque los Talmidei Jajamim que tenemos hoy son Talmidei Jajamim que ameriten eso, ni tampoco porque hay un Bet Din, ni nada que sea algo que pueda ser un tema de muerte. Hoy no existe, pero Bichlal para nada, eso fue. Y aparte, cuando el Bet Din existía, eso de lo de la pena de muerte, un Bet Din que mataba, que llegaba a la conclusión que alguien tenía que morirse, si sentenciaba a muerte a alguien, cada 70 años se lo llamaba Bet Din Katlaní, se lo llamaba que era un Bet Din asesino. Siempre los jajamín buscaron esto de no matar y de que no haya que matar y que no haya que matar. La religión judía está completamente hoy en día en contra de lo que es una pena de muerte o frente a cualquier situación en la cual hay algún tipo de sospecha, afilu que haya un juicio y todo. Si es que existía una situación así. Entonces, lo que técnicamente el Pirkei Avot nos está enseñando aquí es tener mucho cuidado cómo guardamos jerarquías. Guardar una jerarquía no significa de ninguna manera faltarle el respeto
a la persona que está debajo de la jerarquía de uno mismo. Guardar jerarquías aquí no significa una falta de respeto. Guardar jerarquías aquí significa establecer diferencias del de abajo hacia arriba. Es decir, yo como alumno tengo que respetar a mi maestro, yo como alumno tengo que honrar al maestro y tengo que ver al maestro como alguien que sabe más que yo y tengo que ver al maestro como alguien que merece mi reverencia. Y la persona como maestro tiene la obligación moral de ver al alumno como alguien que necesita de mis conocimientos y que yo tengo una obligación moral de compartir los conocimientos que yo tengo con ese alumno, pero de ninguna manera significa que eso se me autoriza a mí ni a faltarle el respeto, ni a hacer cosas como lamentablemente hemos visto en la historia, que maestros se autoproclamaron poseedores de conocimientos y que eso se les permitió en algún momento faltarle el respeto o incluso hacer un castigo físico o algo que tenga que ver con el respeto. La Torá, dada hace más de 3.300 años, fue muy vanguardista en ese sentido, y gente que no supo establecer esas diferencias, aunque se llame religiosa, es personas que estuvieron equivocadas con esas creencias y están mal, y no está bien, y no es algo que la Torá ni lo avale, ni lo promueva, ni nada. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante. Aquí, dentro de todo lo que nosotros quisiéramos explicar, que hay mucho para explicar, porque básicamente aquí en esta Mishnah lo que se está hablando es una cosa más que nada en un sentido educativo, que tenga que ver con lo que es la parte educativa de cómo transmitir una generación. Por ejemplo, nosotros podemos ver de que gente, por ejemplo, que tuvo la oportunidad de estudiar en los primeros años en Lakewood, en el Bet Midrash Gaboa, donde ahí hubieron representantes de la Torá a nivel muy, 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 muy elevado, cuando se referían, por ejemplo, a Rav Kotler o a diferentes gigantes de la Torá, todos ellos recuerdan una relación de cercanía y una relación de honor y una relación de mucho kesher con estos grandes gigantes de Rabanim, y nunca sintieron, las personas que han tenido el zhut de estudiar con Rav Aaron Kotler, etcétera, nunca sintieron como que el Rab es como que mírame y no me toques, yo soy especial. No, al contrario, sentían una relación muy, muy cercana a ellos. Y Baruch Hashem, estos estudiantes que tuvieron el zhut de conocer a estos gigantes de la generación pasada, pudieron lograr ellos también transmitir esa idea a las generaciones futuras, y realmente es una cosa muy, 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 muy bonita, ¿sí? Acá, a grandes rasgos, los jajamín lo que nos quieren enseñar a nosotros es no utilices tu poder para sobajar a otras personas y no utilices tu poder para hacer sentir de menos a otras personas. Al contrario, tu poder tiene que darte a ti la oportunidad y la capacidad de hacer sentir mejor a la otra persona, hacerla sentir más querida, más elevada, más allegada, aunque en conocimientos a lo mejor uno sepa más que el otro, no, eso no te da ningún derecho a ti de hacer sentir de menos a la otra persona. Aquí el Rab Ovadia lo que trae aquí es técnicamente lo que podemos ver, que en diferentes lugares de la Gemara habla mucho de que hay que tener cuidado como el alumno, es decir, sí hay un tema de establecer una distancia. Es decir, el maestro con el alumno se pueden llevar muy bien y tener un nivel de cercanía muy grande, pero eso no significa que se van a llevar a nivel cuates. Sí, la Torá habla, especialmente cuando se habla de un estudio de un rab con su alumno, que se establezca una distancia para que esa distancia sea una distancia que promueva respeto. No sé, por ejemplo, el Rambam dice de que no sería correcto que los alumnos vieran cuando los maestros comen.
Por ejemplo, así traen a la J al Torah, dice que es mejor que los maestros coman en un cuarto o en un comedor por separado a los alumnos. Probablemente porque si el maestro no tiene tantos buenos modales para comer, y el alumno ve cómo el maestro está agarrando el sándwich y está haciendo ruido y está tomando y está comiendo haciendo ruido, en sus ojos va a bajar esa apreciación o esa diferencia que tiene con ese rab. Entonces es mejor que coman en lugares separados. Hoy en día yo creo, en mi humilde opinión, de que hay tantas cosas que los maestros tienen que mejorar en relación a una relación de cercanía con los alumnos, que eso sería un punto no tan fuerte para tener en cuenta. Y de hecho, hoy en día cuando se promueven shabbatones o pasar convivencias de comida, se ha establecido esta pregunta, se le ha hecho preguntas de ese estilo a Rav Haim, a su papá en su momento, al Rav Steinman y en diferentes Gedolei Olam, preguntándoles qué hacer en casos que las escuelas están promoviendo shabbatones y eso, cómo comen, si los maestros deberían de comer por separado, y obviamente que la respuesta fue que coman todos juntos, y que al contrario, que el hecho de que convivan una comida, por ejemplo, de Shabbat, en caso de un Shabbatón, y que los maestros canten con los alumnos, y etcétera, etcétera, se promueva un estado de alegría y de unión, gana mucho más de lo que se podría perder por ese zilzul que a lo mejor pudiera existir si el alumno ve cómo el maestro come. Pero bueno, eso básicamente es lo que uno quiere aquí y más en las generaciones en donde estamos viviendo, uno es provocar un estado de amor y de unión entre maestros y alumnos, que es lo que logra realmente que el día de mañana este niño que se vuelva adulto logre una mayor identificación con los ideales religiosos frente a toda la tormenta que existe afuera y en lugares donde hay personas que hoy que no han tenido una experiencia agradable en la parte religiosa, le adjudican mucha culpa a una mala relación o a un desprecio o a una burla del maestro que se supone que tiene que tener una imagen de amor y de cariño que no la tuvo. A lo mejor eso provocó en algún momento, obviamente que eso no justifica para nada, la persona tiene libre albedrío y si uno tuvo un maestro malo, eso no quiere decir que eso justifique que uno no haga lo que tenga que hacer, tiene que superarlo eso y hacer las cosas como tiene que hacer. Pero hoy en día que las generaciones son tan frágiles y que hay tanta situación así de que hay que tener mucho cuidado, esta Mishnah es una Mishnah muy, muy actual y muy, muy delicada y muy, muy para poner atención y para poner las cosas como tienen que ser. De ninguna manera eso significa que nosotros como padres, que somos los educadores número uno de nuestros hijos, no vamos a decir las cosas como hay que decirlas, y si hay que regañar, y si hay que castigar, hay que castigar. Eso no tiene nada que ver con la relación de respeto que una persona tenga con sus hijos, es decir, no tiene nada que ver con esto. Ok, el Midrash dice que cuando Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabenu, ya te vas a morir, Moshe Rabenu le contestó, ¿cuál es el motivo? Porque ya Yoshua tiene que empezar a ser el nuevo líder del pueblo de Israel. Entonces le dijo, si es así, voy a contar los días y voy a acercarme y yo voy a hacer el Shamosh de Yoshua. Para que vean de quién estamos hablando, Moshe Rabenu, sabiendo que él se va a morir a partir de Adar, él se muere el 7 de Adar, a partir de Moshe Rabenu, a partir de principios de Adar, se paraba todos los días, Cambe Hatzot Laila, se paraba a la mitad de la noche, iba a la puerta de Yoshua y lo servía como si Yoshua fuera el moré de él. Mamash, así dice el Midrash, allá Nichnas Benotena Haluk Shel Yoshua manijó Etzel Merashotav, tomaba la camisa que se iba a cambiar Yoshua y él la tenía en sus manos, tomaba sus zapatos y se los limpiaba y se los acomodaba junto a su cama. Lo mismo con el sombrero, parece que Yoshua usaba un sombrero que dice aquí que es Zahav y que tenía como una corona de bonitas piedras preciosas y le traía agua para que se lave las manos, etcétera, etcétera. Y cuando Yoshua se paraba en la mañana, le daba muchísima vergüenza que su jajam, que su maestro, lo atendiera así.
y no quería, y le decía, Ana, le decía, por favor, Moshe Rabenu, no me hagas así, me siento muy mal. Y Moshe le decía, Bni, hijo mío, ¿cómo me dices eso? No, es una cosa, déjame retribuirte de alguna forma, Bamidad, en la forma que tú me serviste a mí siempre. Y como dice Moshe, como Yoshua le servía, Sheaita Mesharetoti, que me servía siempre a mí, Beseber Panim Yafot. Siempre me servías a mí con una sonrisa, permíteme que yo te pueda servir a ti también con una sonrisa. Entonces, ¿cómo acaba la Mishnah? Que Yoshua no quería aceptar eso. Entonces Moshe le dijo, por lo menos, que déjame cumplir la mitzvah de Beabta le reaja camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí ya Yoshua ya no le podía decir nada. Bueno, lo vamos a dejar acá. Nos vemos mañana. Besat Hashem. Bye. Muchas gracias. Bye, bye.